9:30, así que vamos a dar comienzo a la sesión tras esta breve tertulia. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Platero, soy responsable del área de inversiones de Banco Santander en Uruguay. Hoy nos acompañan los amigos de Unicorn, representados por Diego Iglesias y Florencia Bunge, que también se van a estar conectando en el correr de la sesión, que son las personas que representan justamente a Bontobel y en especial a 24, que es la gestora que presenta Felipe. Queremos dar los buenos días y la bienvenida a todos los que nos acompañan, a nuestros colegas, a los ejecutivos, a los team leaders y al equipo de inversiones, a Andreina Rux y a Gastón Cirota, que están con nosotros en el día de hoy también. Y bueno, principalmente agradecerle a Felipe Villarroel, que se está conectando y nos está regalando un poco de su tiempo desde Londres, más allá que la tertulia que veníamos hablando actualmente era pro-COVID, la idea que tenemos en este nuevo ciclo de charlas es justamente tratar de ver temas que van más allá de lo anecdótico, lo puntual, y dejar temas de valor, temas para que los clientes piensen y se lleven lecciones para, al final del día, ayudarnos a todos a manejar mejor las inversiones. La verdad que tener a Felipe acá es un verdadero lujo. Más allá de que se ve súper joven, con la barba en la invitación parecía un par de años, Felipe es una de las personas que he tenido el gusto de conocer que más sabe de lo que es renta fija, de lo que son bonos y los demás activos de renta fija. Es portfolio manager y socio de 24, ¿no? Una de las compañías de Bontobel, donde manejan varios millones de dólares, y tiene una de las características 24 que me parece muy atractiva, y es que los propios socios son los portfolio managers, son los que están metidos en el mojo, en la toma de decisiones, en la gestión activa. De hecho, Felipe, previo a la pandemia, tenía el proyecto de venir a vivir a la región, a Chile, para estar más cerca aún de los clientes. Y bueno, la idea es que nos cuente un poco cómo vamos a seguir invirtiendo en este mundo de renta fija que se ha vuelto tan desafiante, que creo que tiene muchos riesgos subyacentes, escondidos, que a veces no se pueden dimensionar, y muchas trampas a veces. Bueno, Felipe nos va a contar de eso y de su experiencia, con alguna anécdota también, si puede ser. La exposición va a durar unos 40 minutos, y después de eso voy a hacer una breve votación, simplemente para puntuar del 1 al 10 la actividad, y quedamos abiertos para preguntas y respuestas que nos pueden ir escribiendo en el chat. Así que me callo yo, que es lo menos entretenido de todo. Felipe, la presentación es toda tuya. Si querés compartir algo en pantalla o lo que quieras, tenés el dominio de la sesión. Perfecto. Gracias. Felipe, si me permitís primero, en nombre de Unicorn, agradecer a Juane y a todo su equipo en Santander por la oportunidad de participar en esta charla. Es siempre un gusto poder estar junto a ustedes. Y la idea hoy en día es justamente, como mencionaba Juane, basarnos en la renta fija y un poco aprovechar la presencia de Felipe, que él nos está hablando desde Londres. Si bien seguramente por el acento se van a dar cuenta que es de bastante más cerca de Chile, pero bueno, ya hace muchos años basado en Londres, donde está la sede de 24 Asset Management, que es una gestora especialista en renta fija puntualmente. Entonces, por eso la idea hoy en día es poder compartir con ustedes, y hemos denominado la charla El futuro de la renta fija. Entonces, bueno, tratar junto con Felipe de tratar de descifrar hacia dónde va la inversión en renta fija y qué debemos tener en cuenta, dado el panorama hoy en día, al momento de invertir en renta fija. Así que bueno, y como mencionaba Juan, Felipe realmente es una eminencia en ese sentido, con muchos años de experiencia y credenciales que lo avalan. Así que eso es un poquito el plan que tenemos para hoy, repasar algunos de las principales temáticas de la renta fija y después abrir obviamente para preguntas que puedan surgir del público.
Felipe, no sé si querés hacer algunas palabras de introducción antes, si no ya empezamos con algunas preguntas para un poco guiar la charla de hoy. Sí, muchas gracias por la introducción. Espero poder vivir a las expectativas de la introducción que me hizo Juan aquí, Diego. Y solamente un pequeño comentario que me encanta el formato que están haciendo, porque la verdad es que hacer una presentación de renta fija de 50 minutos ya está obsoletísimo. Así que un formato más abierto de Q&A y discutirlo, y aquí me puedo compartir la pantalla, meterme a Bloomberg y todo, y mostrar ejemplos, creo que es mucho más interesante que una presentación en PowerPoint. Igual la tengo ahí por si acaso, por si será utilidad por un par de slides, pero mucho mejor este formato. Así que démosle nomás. Perfecto, Felipe, así que bueno, tú nos irás compartiendo pantalla y mostrando esos ejemplos o si necesitas algún apoyo en ese sentido. Así que arrancamos con el título de esta charla es el futuro de la renta fija, entonces la idea es mirar un poco hacia adelante, pero creemos que muchas veces podemos aprender del pasado y el pasado nos va a condecir las decisiones que podamos tomar a futuro sin duda. Y yendo un poquito hacia el pasado reciente, Felipe, y reciente, hace unos meses atrás, el mes de marzo y el desplome que vimos ahí atado a lo que fue la crisis provocada por el COVID-19, también ahí guerra del petróleo incidió, pero fue un mes de marzo bastante complejo, similar o incluso con una mayor intensidad de lo que vimos en el año 2008. ¿Qué se aprendió de ese mes de marzo y posterior a eso? Y cómo navegaron ese escenario complejo que sin dudas estábamos bastante desacostumbrados, producto de muchos años de bonanza en ese sentido. ¿Cómo manejaron esa situación y qué se aprendió de esa situación puntualmente, mirando, o que un poco ha acontecido que podamos estar mirando hacia adelante? Sí, claro, es una buena pregunta. El mes de marzo fue, bueno, el peor mes que han tenido los mercados financieros, creo que no solamente desde la crisis de Lehman, sino que desde antes también. Y ciertamente hay muchas lecciones que te deja esto. La primera lección creo que diría que es que cuando hay señales de que lo que está pasando se desvía materialmente de los fundamentales, creo que a pesar del estrés de este tipo de situaciones, hay que tener en mente que se está abriendo una oportunidad de inversión hacia el futuro. Y en particular en este caso, lo que pasó fue que en algún momento los activos empezaron a reaccionar porque el virus empezó a expandir, obviamente, por todo el mundo. Estoy hablando de marzo en particular. Pero en algún momento de marzo esto ya perdió completa relación con los fundamentales y se transformó en una crisis también de liquidez en el mercado, sobre todo de renta fija. Un ejemplo anecdótico que les puedo decir es que tratamos, no se me acuerdo qué día fue, pero tiene que haber sido el 10 de marzo aproximadamente o algo por ahí. Salimos a vender US Treasuries, los de 30 años, que para tomar un poco de utilidad en esas posiciones, y en 50 millones, no un trade muy grande obviamente para el mercado de US Treasuries, en un día en que estaba quedando ahí la escoba, como decimos en Chile, no sé si se entiende. Pero estaba un día muy volátil y tratamos de hacer los 50 millones en US Treasuries y hubieron 2 o 3 que ni siquiera nos contestaron de vuelta en la plataforma. Estamos hablando de bancos globales en 50 millones en US Treasuries. Ese nivel de crisis de liquidez, el corolario de eso, creo, es que claramente tiene que haber una dislocación gigantesca en muchas clases de activos si esto está pasando en el mercado de US Treasuries. Y en particular creo que lo que pasó, o la dislocación más clara que vimos nosotros en esta caída en marzo, fue que los papeles investment grade, en algún momento, si tú mirabas los índices en dólares, por ejemplo, dólar triple B, en algún momento de marzo, tipo mediados de marzo, el índice triple B tenía un year-to-date performance de menos 16%, el double B estamos hablando de menos 18%, el single B menos 20%. Entonces, la diferencia entre el triple B y el single B, estamos hablando de un 5% más o menos de total return, pero el perfil de riesgo de crédito que uno está asumiendo a nivel triple B versus single B no tiene comparación, porque al final del día la tasa de default de un índice triple B es cero prácticamente. Han habido casos puntuales de compañías que saltan desde triple B a default, han habido, por supuesto, pero es prácticamente cero. Mientras que la tasa de default en single B, en un escenario como el que estábamos viviendo en marzo,
permitía pensar que la tasa de default en single B iba a ser 15-20%. Entonces, esa fue la dislocación más grande que vimos nosotros desde el punto de vista fundamentales versus liquidez, y que se traduce finalmente en que yo puedo tener el mismo retorno desde ahí hacia adelante, o muy parecido, invirtiendo con muy poco riesgo de crédito en papel largo triple B o single A incluso, versus invirtiendo en papel corto single B, digamos con 5 o 7 años, un típico bono en high yield, en el cual el riesgo de crédito es muchísimo más alto. Entonces, creo que la lección o la primera lección que sacamos de eso fue que claramente cuando hay dislocaciones de liquidez, hay que analizar bien qué es lo que está pasando. ¿Esto es fundamental o esto es de liquidez? Porque los problemas de liquidez generalmente son temporales. Y así fue, porque de la misma manera en que cayó todo tan dramáticamente, en el momento en que se da vuelta, uno sale a comprar y no hay ninguna punta de vendedora, evidentemente. Y que tiene que ver obviamente con que los trading desks no tienen el balance que tenían antes. Entonces, cuando, un ejemplo, una forma de ponerlo bastante burda, pero creo que se entiende un poco cómo funciona el cuento, es que cuando empieza todo a caer, al trader van y le pegan en 5 millones, le pegan en 5 más, y ya tiene 10 en balance y se le acabó el balance. El tipo después llega otro con 5 y le dice, te trabajo una orden porque no puedo tener más en mi balance. Y cuando está todo el flujo es por un lado, en el fondo, nadie quiere una punta vendedora, solamente todo el mundo quiere puntas compradoras, y el tipo que tiene, entre comillas, la punta compradora, simplemente ya no la tiene porque se le acabó el balance, esto cae en caída libre. Y en el momento en que se da vuelta, uno dice, bueno, se dio vuelta, voy a salir a comprar ahora. El tipo vende los 10 que tiene, y después le sale alguien a pedir una punta vendedora, y el tipo no tiene más, y como ya se dio vuelta todo, nadie está dispuesto a vender, y la cosa se te dispara para arriba con muy poco flujo. Entonces, es un mercado muy difícil de tradear, y es un mercado en el que en algún momento, en la caída, uno tiene que cerrar los ojos y comprar. Y estamos de acuerdo que el precio que me están dando es 1 o 2 puntos afuera del mid que voy a marcar el portafolio, pero es que ese mid no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, el trading en este tipo de situaciones creo que tiene que ser distinto, y tenemos que tener eso en mente, porque si no, si estamos esperando a que se dé vuelta para salir a comprar, simplemente no hay puntas vendedoras, así de simple. Eso creo que es la Yo, primera. Sí. yo levanto la mano para seguir orientando estas preguntas. O sea, entiendo claramente que el cambio de regulaciones a nivel global ha hecho que los bancos estén mucho más sólidos y que, bueno, esto no se transforme en una crisis financiera, además, que sería mucho peor, pero generaron grandes dificultades en los mercados de activos financieros, propiamente dicho. Entonces, a nuestros clientes que muchas veces están tentados en tener sus propios bonos o en querer comprar sus propios bonos o tratar de tener. En este entorno donde lo que se conoce, ¿no? Lo de buena calidad está rindiendo tan poco por las políticas monetarias de los gobiernos y demás, ¿dónde queda carne en el mercado de renta fija, pensando hacia el futuro? ¿Y cómo se accede? ¿Qué tan fácil o difícil es? Porque ya estás planteando a priori bastantes dificultades técnicas para operar. Entonces, me interesa mucho saber tu opinión desde adentro. Sí, claro. Esas dificultades técnicas que menciono, por supuesto, duran un periodo de tiempo acotado, después la cosa se da vuelta y volvemos a un nivel de liquidez más normal, evidentemente. Y creo que en línea con lo que dices tú, el tema de los bancos es fundamental, y es otra de las lecciones que aprendimos en esta caída. Y te muestro un ejemplo en un segundo de dónde vemos todavía que queda valor. Los bancos, en nuestra opinión, son, como dices tú, muchísimo más sólidos desde el punto de vista de la calidad crediticia que que cuando está el tema, cuando pasó lo de Lehman Brothers, evidentemente. Lo que sí aprendimos, eso sí, es que lamentablemente no todo el mundo está de acuerdo con esto todavía, y en el fondo creo, porque esto todavía hay que probarlo, pero creo que el sistema bancario, con esta nueva regulación, con más nivel de capital y con todo lo que conlleva esto, tienen que probar en una crisis que esto sí funcionó, y que tenemos una crisis espantosa en este momento, pero no hemos visto ningún banco grande que esté en problemas, ni mucho menos. De hecho, los bancos han reportado una última línea positiva en la gran mayoría de los casos. Entonces, creo que una vez que esta crisis pase, la gente va a hacer un cambio de switch y va a decir,
creo que los bancos se graduaron, por decirlo de alguna manera. Con toda esta regulación, esto sí funciona. El nivel de capital que tienen les permite absorber pérdidas de una manera que es sin precedentes en la historia moderna, desde el punto de vista de la cantidad y calidad de capital que tienen. Y lo que aprendimos nosotros es que esta es nuestra opinión. Nosotros creíamos que los bancos sí tenían un nivel de capital que les iba a permitir solventar una crisis como esta de muchísimo mejor manera que antes. Pero lo que sí aprendimos es que, bueno, tiene que pasar y la gente lo tiene que ver primero, y por lo tanto aprendimos que los bonos cocos, los bonos Tier 2 y los bonos senior de los bancos cayeron mucho más de lo que nosotros creíamos que debiesen haber caído, porque son emisores muy sólidos, pero la gente, sin embargo, igual quiere ver que esta crisis, efectivamente los bancos la atraviesan y no tienen mayores problemas. Entonces, yendo más al punto que mencionas tú, ¿dónde hay valor todavía? Bueno, parte de estos bonos bancarios no se han recuperado a los niveles en los cuales estábamos antes. Entonces, voy a hacer un sharing aquí de la pantalla. Espero que me funcione esto. ¿Se ve la pantalla? Está en silencio, Juan. Ahí sí, se ve. ¿Se ve? Dale. Creo que un ejemplo que les podría poner es una de estas posiciones que tenemos en el fondo, que es un bono coco. Y creo que en la parte de financials en Europa todavía queda jugo, digamos, en los spreads. Lo que tengo aquí es un gráfico del precio de este bono. Este bono es Nationwide, es el emisor. Se emitió el año 2019, así que tenemos la historia de todo este año y la mitad del año pasado. Es un bono coco, o sea, es perpetuo, y la primera call de este bono es en el año 2025, si no me equivoco, 2024, diciembre de 2024. Clasificación de riesgo, tenemos BBB- y BB+, Moody's y S&P, o sea, investment grade o casi investment grade. Si miramos el gráfico del precio de este bono, nos damos cuenta que estaba tradeando más o menos a 111 en términos de precio antes de la caída, se decayó a niveles de 73, 74. Aquí en estos niveles obviamente era imposible tradear, pero bueno, es más o menos alrededor de esos niveles, digamos, medios 75 a 80, creo que fue el precio más donde sí se podía tradear más o menos. Y se ha recuperado ya a niveles de 103. Entonces, la primera cosa que diría es que, obviamente, y la más obvia, el precio todavía le quedan 7 puntos para llegar a lo que estaba antes de la crisis. Sin embargo, creo que lo más importante de mirar cuando uno mira a bonos, en el caso de la renta fija, es mirar los spreads, sobre todo en crédito, mucho más que el precio de los bonos. Y la razón se las muestro a continuación, pero mirando aquí el set spread, en términos de spread, este bono, el mínimo spread que llegó a estar fue 2.71, pongámosle 2.70, y hoy día estamos con un spread de 470. O sea, estamos hablando que le quedan unos 200 puntos base de spread, de compression, digamos, para llegar al mínimo, que por supuesto puede que no llegue, pero solamente para hacer el cálculo. Entonces, si le metemos un set spread aquí en vez de 4.70 o de 4.60, le metemos 2.70, que era lo que estaba antes de la caída, el precio te sube de 104 a 113. Entonces, dado el rally que hemos tenido, claro, uno dice, bueno, este bono, ¿cómo lo voy a comprar ahora si se pegó un rally de 30 puntos? Es que si es que llega al spread en que estaba antes, todavía le quedan 10 más. 10 más, dado donde están los yields en este momento, es un retorno esperado bastante atractivo. Y por supuesto digo, lo tomo como referencia porque no estoy diciendo que necesariamente esto vaya a llegar al mínimo, pero es como punto de referencia. O sea, todavía le queda camino por recorrer, uno podría pensar. Y esto va en línea también con otro tema que creo que es importante tocar, que es que que está la discusión, creo ahora, de qué es lo que va a pasar cuando los yields, sobre todo en dólares, estemos llegando ya a niveles de cero. Entonces tenemos compañías high yield que emiten bonos en dólares. Salió ayer Ball, un emisor US High Yield, emitiendo bonos a 2 y 7 octavos, double B, un high yield emitiendo a 2 y 7 octavos en dólares. Entonces creo que hay un sentimiento un poco de esto en algún momento la gente va a decir es que yo no voy a comprar esto.
porque a un yield de 2% por un double B no lo voy a comprar. Y eso, implícitamente, lo que hay detrás de esa afirmación es que lo más importante es el yield y no el spread. Y creo que la mejor prueba de que lo más importante del spread es mirar los mercados en euros. Entonces, les puedo hacer otro sharing de screen para mostrar un bono cualquiera investment grade en euros. Nestlé. Nestlé es AA-, y tenemos los Nestlé, digamos, estos que son casi 7 años. El gráfico del yield de este bono, te das cuenta que el yield está en cero, básicamente. Y está en cero porque se pegó un rebote, porque está en un poquito por debajo de cero. Sin embargo, el spread de este bono, que es AA, el spread todavía, dependiendo del que miremos, son 25 puntos base, 50 si miramos contra el bono directo del Bund. O sea, el spread todavía está ahí. El driver principal de este trade es el hecho de que la curva en euros se fue a negativo, y en algún momento la gente dijo, bueno, esto ya en algún momento tiene que parar, y siguió yendo a negativo. Y el spread es el que se mantiene todavía positivo. ¿A qué me refiero con esto? Con el tema de la curva en dólares, y sin pensar de que la curva en dólares va a llegar a negativo, porque eso no es lo que pienso, pero creo que el driver principal de esto es ver cuánto es el spread sobre el US Treasury. Y eso es lo que va a ser el driver principal, no que el yield de US High Yield esté en 2,78 o 2, lo que sea. Eso se puede seguir comprimiendo si la curva se está pegando en cero, básicamente. Espectacular, Felipe, la verdad, clarísimo. Para los más mortales, ¿no? que estamos menos familiarizados con la jerga que utilizás, contanos un poco más de lo que es propiamente este mercado de cocos o de híbridos o de todo, y cuáles son los riesgos, ¿no? Porque uno puede ir alegremente y elegir los bonos así como hiciste viendo la pantalla, o qué dificultades tiene este mercado que, bueno, promete recompensas, pero ¿qué riesgos hay implícitos? Sí. Juan, sí. Y te agrego, como el ejemplo que mostraba Felipe, en muchos casos emisiones que están rindiéndonos negativos. Como digamos, el bono de Nestlé prácticamente quiere decir que le estamos prestando plata a Nestlé y encima no nos están pagando ningún interés, nosotros le estamos pagando por prestarle plata. Quiere decir básicamente lo que mostraba Felipe de esos yields negativos. Cuando hablamos de yields negativos quiere decir eso, que no estamos recibiendo rentabilidad. Entonces, creo que va atado de la mano. Y cómo, Felipe, cómo entonces encontramos rentabilidades positivas, cómo hacemos, dónde la buscamos. Exacto, sí. Es un tema que, como te digo, nuestra visión es que la curva en dólares y la curva, bueno, en pounds, que también la miramos, no se van a ir a un terreno negativo como la en euros, pero es claramente un ejemplo que te ilustra que el tema del spread es más importante que el yield absoluto, claramente. Los bonos cocos es una clase de activo que es bastante interesante, como bien dices tú, Juan, los retornos son atractivos. Creo que los cupones son bastante grandes, dados los emisores de los cuales uno está hablando. O sea, tenemos bonos de HSBC, que es un banco gigantesco, global, que claro, emiten un bono coco y te paga el 5% más o menos, así como término bastante grueso estoy hablando. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales uno está expuesto? El primero es el riesgo de trigger. Estos son bonos cocos, o sea, que coco significa contingent convertible. Y lo que significa esto es que debajo de un cierto nivel de capital medido como Common Equity Tier 1, o sea, capital básico del banco, si es que el capital básico cae debajo de un cierto nivel que está especificado al momento de la emisión, este bono se transforma en equity de alguna u otra forma. Existen 3 mecanismos, pero bueno, da lo mismo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que la tasa de el recovery rate, en caso de que haya problemas graves, para todos estos bonos cocos, en nuestra opinión, siempre ha sido la misma, es que va a ser cero. Si es que hay problemas graves. Problemas graves de emisores de bonos cocos, hemos tenido uno nomás en la historia. Hemos tenido muchos bancos que se han metido en problemas desde el año 2014, que fue cuando nacieron estos bonos. Pero, por supuesto que el mercado dice, bueno, si tú eres un banco débil, yo no te voy a prestar plata para un bono coco. Entonces, de emisores de bonos coco, efectivamente, que se hayan metido en problemas, tenemos solamente el caso de Banco Popular.
en España. Y el caso Banco Popular, bueno, da para largo, creo, pero en 2 líneas se metió en problemas graves. Básicamente tenía una cartera de morosidad gigantesca y niveles de capital que no eran demasiado altos, y en algún momento esto se transformó en una crisis de liquidez, en una corrida en los depósitos de Popular, y el regulador interviene y dice, este banco llegó a lo que se llama el Point of Non-Viability, o sea, el PONV, le dicen, que es que esencialmente eso, este banco ya no es viable como está hoy día, preséntenme un plan, y si este plan no funciona, este banco cae en liquidación. Y cayó en liquidación, lo compró Santander, y los bonos, bueno, el equity, por supuesto, de Popular terminó en cero, los bonos cocos terminaron en cero, los Tier 2 terminaron en cero, y los bonos senior fueron los únicos que se salvaron, se transformaron en riesgo Santander, de la noche a la mañana. Entonces, el primer riesgo es el riesgo de que te conviertan en equity, y eso puede pasar con el trigger, o sea, con que caiga el nivel de capital de un cierto nivel estipulado en el contrato, o que el regulador diga, este banco ya no es viable, o sea, llegó a su point of non-viability. El segundo riesgo que tienes es riesgo de cupón. Los cupones de los bonos cocos, en teoría, pueden ser suspendidos y eso no constituye un evento de default. O sea, mañana nos podemos despertar en la mañana y ver el diario en que, no sé, BBVA decidió no pagar nunca más un cupón de bono coco y listo, se acabó. No hay nada que alegar, digamos. No cae en ninguna estructura en default, nada. O sea, el banco, obviamente, entre comillas, sigue igual que siempre. Evidentemente que sería un desastre. Pero no hay evento de default. Los cupones son opcionales y además de eso, el regulador bajo ciertas circunstancias que de nuevo tienen que ver con el nivel de capital, si el nivel de capital cae bajo un cierto nivel, que es más arriba que el trigger, estos cupones se suspenden hasta que el nivel de capital vuelva a subir de vuelta a lo que el regulador estima conveniente. Y esto está estipulado también anualmente. Los bancos tienen un nivel de capital mínimo que tienen que cumplir, y si no, los cupones de los bonos cocos se suspenden. Esto no ha pasado que ningún banco haya suspendido un cupón de bono coco. Y el tercer riesgo grande que uno tiene es el riesgo de call, porque como les mostraba anteriormente con ese bono Nationwide, estos bonos son perpetuos, y los bonos son perpetuos con estructuras de call que el emisor puede ejercer si es que decide o si es que no. Si es que decide no hacerlo, no se ejerce y tampoco pasa nada, digamos. Entonces, un bono que tú esperas que se le ejerza la opción de call en, digamos, un par de meses, y si es que no se le ejerce la opción de call, la próxima call está en 5 años más, por poner un ejemplo, tienes que de la noche a la mañana un bono de 2 meses se transforma en un bono de 5 años. Si tenemos una curva ascendente de spreads, eso significa que el precio se te va a caer, evidentemente. Entonces, el riesgo de call es un riesgo real. Esto sí ha ocurrido. Sí ha ocurrido que es una minoría, te diría que deben ser unos 5 o 6 bonos coco en total, desde el nacimiento del mercado de bonos coco, que no se le ha ejercido la opción de call. Y claro, dependiendo de la estructura del bono, tienes distintas consecuencias en términos del precio, pero ese es un riesgo que claramente hay que evaluar. Esos son los riesgos principales, te diría, y de fundamentales. Y por último es el riesgo de los technicals del mercado, y lo que me refiero con esto es que estas transacciones típicamente son transacciones de $1 billón o más. ¿Y eso qué significa? Que cuando tienes un escenario como el que tienes en marzo, en el que todo cae, en que todo el mundo tiene rescate y todo el mundo busca la punta compradora, la probabilidad que encuentres una punta compradora en una transacción de 300 millones de high yield versus la probabilidad que encuentres una punta compradora en una transacción de 1.5 billón de un poco, es mucho más alta. Entonces, claro, yo tengo que salir a vender, prefiero vender un high yield, pero no hay punta. Entonces voy y vendo el coco. Pasa un poco eso también. Entonces hay un elemento más de volatilidad por el hecho de que son más líquidos también. O sea que haciendo una lectura y traduciendo para un lenguaje más entendible, es como caminar sobre hielo, Delgado. Uno no tiene muy claro lo que hay, muy pocas veces se quebró o se rompió, pero si se llegara a romper este hielo, el problema puede ser muy severo y muy grave. Por lo tanto, la cantidad de análisis, de research, de reuniones con las autoridades de las propias compañías, me imagino que debe ser exhaustivo y agotador. No es para cualquiera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy de acuerdo, 100%. Lo único que agregaría sería que las reglas del juego, digamos, el hielo, está bastante claro. O sea,
no es que tengamos demasiada incertidumbre de cómo funciona esto. O sea, las reglas son bastante claras, y de hecho, bueno, les puedo mostrar, vamos a compartir aquí. Podemos mostrar un ejemplo de... meternos a ver. Aquí. No, les puedo mostrar un ejemplo de BBVA, solamente por poner un banco nomás. Me voy a meter al Investor Relations de BBVA. No es que estemos recomendando BBVA. No estamos recomendando nada, ni que compra ni que venda nada. Solamente para mostrarles la claridad de las reglas del juego nomás. Creo que vale la pena. Estoy aquí en la página de Investor Relations en la presentación de los resultados del segundo trimestre que salieron hace un par de semanas atrás. Y quiero mostrarles solamente la parte del capital de BBVA y los requerimientos de capital que están aquí. El capital total de BBVA está en 12.75. Perdón, ese es el requerimiento total de capital de BBVA es 12.75%. Eso quiere decir, es un ratio de capital por sobre activos. ¿Okay? Entonces, el ratio de capital básico, o sea, de Common Equity Tier 1, CET1, el ratio de capital básico mínimo de BBVA tiene que ser 8.59. Y como les digo, esto es capital sobre una medida de los activos que son los Risk-Weighted Assets, o activos ponderados por riesgo, pero conceptualmente es una medida del equity dividido por una medida de los activos. Y este 8.59 está dividido en, bueno, como pueden ver aquí, en 4 o 5 distintos pilares que, bueno, puedo entrar en detalle en el Q&A si es que a alguien le interesa, pero si el nivel de capital de BBVA, de capital básico de BBVA, cae por debajo de 8.59, pasa lo que les decía de que se suspenden los cupones, porque el regulador dice, usted no puede pagar cupones, hasta que se restablezca este requerimiento de capital de 8.59. Y el nivel de Common Equity Tier 1, o sea, capital básico de Santander al cierre de junio, era 11.63. Estamos hablando de que el gap de lo que tiene de capital BBVA versus el requerimiento son 263 puntos base. Eso es bastante alto. O sea, comparado con otros bancos no es tan alto, pero son muchos euros, digamos, que tiene que perder BBVA para poder que estos cupones se suspendan. Y entonces, si es que miramos los resultados del segundo trimestre, si no me equivoco, una tabla resumen por alguna parte por aquí. Impairment, business areas. Yes, funding, ratings. Aquí. Este es el profit and loss, o sea, el income statement de BBVA. Tuvieron lo que dice aquí, un impairment en goodwill de 2 billion, que lo pongo aquí. Eso no impacta el capital. Es una pérdida de contabilidad, digamos, del negocio. Es una pérdida del valor libro de la subsidiaria de Estados Unidos, pero no es algo que impacte el capital del grupo BBVA. El net attributable profit, o sea, el profit, digamos, underlying profit de BBVA fue 928 millones de euros. Claramente una mala primera mitad del año, o sea, la última línea cayó casi 60%. Pero incluso en un escenario en el cual tenemos la peor recesión de las últimas no sé cuántas décadas, el grupo BBVA como un todo todavía reporta una última línea positiva. Esto es a pesar de que tenemos las provisiones más altas en los últimos 10 años, si no me equivoco, que están aquí. Cost of risk, esto quiere decir las provisiones que toma el grupo BBVA en el segundo trimestre, multiplicadas por 4, porque para anualizarlo, dividido por el total de la cartera de crédito. Eso es el cost of risk. Como pueden ver, a pesar de que bajó del primer trimestre, el nivel de provisiones que está tomando el grupo BBVA es el más alto desde Lehman Brothers. Y a pesar de eso, la última línea es positiva, y a pesar de eso, en términos de capital, con esto sí que les cierro el ejemplo, en términos de capital,
en términos de capital, el capital no ha caído. O sea, no estamos más cerca de tener una suspensión de cupones ahora de lo que estábamos en marzo del 2020. De hecho, estamos más lejos, porque el Banco BBVA creó capital en el segundo trimestre porque tuvo una última línea positiva y porque los dividendos están suspendidos en todos los bancos europeos también. Entonces, eso creo que demuestra un poco, demuestra un par de cosas. Lo primero, la calidad crediticia en este caso de BBVA, que by the way no es el banco que tenga el mayor nivel de capital en Europa, ni mucho menos. O sea, tiene un nivel de capital que está, diría, ok, pero no es un banco que sea una estrella, digamos, en términos de capital. Y segundo, demuestra que el negocio de los bancos es completamente distinto a lo que era antes. O sea, incluso en este escenario los bancos todavía pueden crear capital y alejarse del problema, a pesar de que tenemos la peor recesión de los últimos no sé cuántas décadas. Pero también ilustra la complejidad de esto. O sea, estamos hablando de que la regulación es un driver muy importante. Estamos hablando de que como bien dices tú, Juan, hay que analizar en detalle los números, analizar en detalle cuáles son las intenciones del management con respecto al riesgo de call y una serie de otras cosas. Y dado que en nuestra opinión el recovery rate en caso de que este tenga problemas va a ser cero, creo que tener un portafolio poco diversificado de bonos coco yo no lo recomendaría. O sea, es bastante riesgoso porque el riesgo específico de cada bono es muy alto. Felipe, mencionabas y iba a hacer hincapié en la complejidad de este tipo de instrumento que ustedes manejan de una forma diversificada dentro de la estrategia de ustedes. ¿Qué nivel de rentabilidad que estamos esperando sobre este tipo de activo? Y seguramente esperemos un retorno superior por ese nivel de complejidad. Y relativamente, ¿cómo lo podemos comparar con otros instrumentos por ahí más tradicionales dentro de la renta fija en términos de rentabilidad? Y yo complemento la pregunta de Diego, así hacemos otro bloque y después de eso, dando vuelta un poco la página, para un activo que es mala palabra, ¿no? Para muchas personas después del 2008, y que la última vez que tuve la suerte de escucharte, ustedes veían con muy buenos ojos, y son los activos respaldados por hipotecas, los famosos mortgage-backed securities, que es otro lugar del universo de la renta fija donde hasta la última vez que te escuché entendías que había mucho valor, pero que también es muy difícil de acceder y muy difícil de administrar por día uno. Entonces, te invito a hacer el puente, a que nos cuentes un poquito más de ese mercado y tu visión. Por supuesto. Vamos a ver un par de ejemplos aquí de bonos cocos, para que puedan ver un poco las rentabilidades que están disponibles en el mercado. Este bono particular de Nationwide, estamos hablando de un yield aproximadamente de casi 5% en pounds, o sea, 5.10, 5.15 en dólares por papel investment grade, por lo menos por Fitch, 5 años de madurez. Si miramos un bono de BBVA, ya que estábamos hablando de BBVA, este también es un coco, un 6 octavos. Este es un bono en dólares. Aquí es un papel más largo, 2027. El yield que se puede obtener aquí es al call, porque está el pricing de este bono se hace al call del 2027, estamos hablando de 7.60 en dólares. Sí, Felipe, en un mundo de yields en algunos casos negativos o prácticamente en cero, como estamos viendo, estos son instrumentos o tipos de bonos que presentan cierta complejidad, pero les está dando un retorno y que estaba viendo hoy justo en promedio en la cartera de ustedes, cercanos al 8% en dólares, ¿no? Para nada. Y agrego a las complejidades, ¿no? Que acá veo que es un bono que es fixed to variable, o sea que tiene una parte que es cupón fijo por un tiempo y después varía, o sea, complejidad al cuadrado. Exacto. Aquí está el cupón, como bien dices tú, Juan. Si es que no se le ejerce la opción de cola a este bono en particular, se resetea al 5-year Treasury en noviembre del 2027 más 3.87. Y después, eso es válido, si no me equivoco, por 5 años. Y después, si no se le ejerce la opción, se resetea de nuevo al US Treasury más 3.87. O sea,
claramente el riesgo de call es algo que hay que evaluar, y en este caso, en el caso particular de este bono, creo que el riesgo de call es relativamente alto, pero 2027, mira, quién sabe dónde vamos a estar, evidentemente. Y Juan, lo que siempre destacamos es la necesidad de por ahí contar con este tipo de instrumentos y de equipos que nos gestionen activamente los portafolios, y esto creo que ilustra de muy buena manera esa complejidad existente en los mercados de renta fija, pero las oportunidades que allí también hay dentro de esa complejidad, y cómo a través de un fondo de inversión con una gestión activa atrás podemos explotar esto e incorporarlos en nuestras carteras de inversión. Felipe, si te parece, como mencionaba Juan, en lo que son los asset-backed securities y por qué creen que allí hay algo de valor. Sí, claro. ¿Cómo hace el equipo en ese tipo de activos? Sí, bueno, parto por decir que 24, de hecho, como empresa, nacimos como una casa de asset-backed securities en Londres. Y una parte importante de los partners fundadores de 24 trabajaron, bueno, en asset-backed securities por 20, 25 años en los trading desks antes de formar 24. Así que siempre hemos tenido una proporción de asset-backed securities en este fondo en particular, pero además de eso tenemos una línea de negocio completa de asset-backed securities que es como, que, si no me equivoco, un 40% de nuestros assets under management como firma en 24. Solo europeos, no hacemos asset-backed securities americanos, solamente europeos. Asset-backed securities es un asset class que es bastante interesante, igualmente como los bonos COCO, es un asset class complejo, y requiere de un análisis muy detallado de no solamente de la cartera, de mortgages en este caso, que estoy hablando de residential mortgage-backed securities, pero también requiere un análisis al detalle, también porque hay riesgos de call, y hay una serie de supuestos que se hacen a la hora de ponerle precio a un bono como este, y por ende, estos bonos tradean a un spread, a un premio, digamos, en spread, comparado con otro bono plain vanilla, digamos, corporativo del mismo rating. Entonces, para explicar un poquito cómo funciona un Residential Mortgage Backed Security, que es bastante denso, pero de nuevo, si hay más preguntas en el Q&A, las contestamos. Un Residential Mortgage Backed Security es esencialmente un vehículo que crea, generalmente en Europa, un banco, y un banco dice, bueno, yo tengo una cartera de créditos hipotecarios, la voy a sacar como tal cual como está de mi balance, y lo voy a poner en un vehículo remoto que está fuera de mi balance. Y digamos que esos mortgages valen, digamos, 100 millones. ¿Cómo se hace el funding de esos 100 millones? O sea, los saco mi balance, ok, los pongo en el balance de quién y cuál es la contraparte de esos mortgages. Este vehículo esencialmente le compra los mortgages al banco y sale a emitir deuda en el mercado. Y esa deuda tiene como colateral los mortgages. Entonces, cuando yo digo que compro un Residential Mortgage Backed Security, estoy comprando deuda de este instrumento, perdón, deuda de este vehículo que se creó para poner estos créditos hipotecarios. Entonces, la primera cosa que uno piensa es, bueno, obviamente aquí los bancos están sacando todo lo que no les gusta, lo ponen ahí, y después, bueno, ¿qué me importa a mí si yo ya lo saqué en mi balance? Eso era un poco lo que pasaba en Estados Unidos, y es una de las razones por las cuales preferimos asset-backed securities europeos que estadounidenses. En Europa, cuando uno emite por ley ley del mercado financiero, si yo emito una asset-backed security y hago esta transacción, tengo que retener parte del riesgo. ¿Y cómo retengo parte del riesgo? Una opción es retener el equity de la transacción. O sea, están estos 100 que van del balance del banco al balance de este nuevo vehículo. De la parte de los pasivos de este nuevo vehículo, hay un poco de equity y deuda. Esa deuda, como les decía, tiene como colateral los créditos hipotecarios, y esta deuda es a lo que nos referimos como Residential Mortgage Backed Security. Es decir, el banco puede retener el riesgo mediante teniendo el equity de este nuevo vehículo. ¿Qué significa eso? Que como cualquier vehículo, en cualquier balance que uno tenga, si los activos tienen una pérdida, el primero que lo absorbe es el equity. Y piensen como cualquier empresa que tiene una última línea negativa. ¿Quién la absorbe? La absorbe el equity, la absorben los shareholders. Y aquí es básicamente lo mismo. Si hay una pérdida, si hay un tipo que no me pagó el crédito hipotecario y tengo que ir a rematar una casa y la remato a un precio bajísimo, por poner un ejemplo,
esa pérdida se la va a comer primero el equity. Entonces, como consecuencia de esto, el banco sí le importa qué es lo que está en esta transacción, porque si es que va y emite cualquier cosa, le va a llegar de vuelta. Y otra forma en la cual esa es una forma para retener el riesgo. La segunda forma para retener el riesgo es que tengan un pedazo transversal de la transacción de deuda. O sea, me explico. Tengo un poco del equity, un poco de la deuda que emite este vehículo. Y esa deuda que emite el vehículo, como ustedes saben, está el AAA, después el AA, el Single A, el Triple B, y así hacia abajo por rating. Y esos ratings tienen que ver con quién absorbe las pérdidas primero. Primero la absorbe el equity, como decíamos, después el Single B, después el Double B, después el Triple B, y así hacia arriba. Entonces el banco puede también retener una tajada vertical, que significa comprar básicamente un poco el AAA, un poco el AA, un poco el Single A, y así hacia abajo. Y eso también significa que, claro, yo no voy a salir a emitir cualquier cosa porque, de nuevo, me va a llegar. Solamente para hablar un poco de los incentivos que tienen la gente que está involucrada en estas transacciones, que es muy importante entenderlo a la hora de invertir. Entonces, cuando yo después voy y compro un Residential Mortgage Backed Security, digamos a nivel Triple B, estoy comprando parte de esa deuda que tiene como colateral los créditos hipotecarios. ¿Cuál es el análisis que se hace? El análisis es típicamente un análisis de sensibilidad de ciertos parámetros. El primer parámetro, el más obvio, ¿cuál es la tasa de default de esos mortgages, de esos créditos hipotecarios? El segundo es la tasa de prepago, porque también estos también tienen opciones de prepago. Entonces, claro, yo como tenedor de bono me va a llegar el principal de estos bonos antes si es que la tasa de prepago se acelera. ¿Se entiende un poco? Porque, y eso significa que el yield que yo estaba estimando va a ser un poco menor, porque me están devolviendo el principal antes, en el caso de que los bonos sean emitidos un poquito por debajo de par. Entonces, típicamente el análisis de sensibilidad que se hace es, asumamos que la tasa de default de esta cartera de crédito hipotecario va a ser un 10%. Asumamos que que un 5% al año me va a prepagar. Y asumamos que para esos que hacen default, la tasa de recovery, o sea, cuando salgo a rematar la casa y todo el resto, la tasa de recovery es más o menos un 40%. Esos tres supuestos. Se hace un modelo matemático y te dice, mira, si es que eso fuese efectivamente lo que pasa, habrían pérdidas. Las pérdidas son de tanto, un número, en pounds o en euros o lo que sea, y como el equity es, digamos, 100 y las pérdidas son 80, en este caso ninguno de los bonos de la estructura les va a tocar asumir ningún tipo de pérdida. Sin embargo, sí, bajo estas tasas de prepago, el yield que finalmente obtendríamos si compramos este bono es, digamos, no sé, un 5%. Entonces, ese es el tipo de análisis que se hace en el tema de Residential Mortgage Backed Securities. Y el premio que está en los spreads versus un triple B en corporates tiene que ver con, bueno, la complejidad de todo lo que les estoy hablando y también con que el yield que yo estoy estimando es eso, es una estimación. Es bajo los parámetros que yo creo que son los más probables, o sea, un default rate, no sé, 2% al año, una tasa de prepago de 3% al año, y un recovery rate de 40%, por poner cualquier número, bajo estos supuestos yo voy a tener un yield de 5%. Pero si la tasa de prepago es más alta o más baja, me va a afectar mi yield también. Entonces, los mercados son bastante sabios, entonces te dicen, bueno, es que esto suena bastante complejo, pero bueno, si es que son 25 puntos más de yield, me lo llevo. Es eso. Felipe, entonces, haciendo un resumen transversal de lo que venís hablando, o sea, en el mundo de la renta fija, los retornos están realmente muy exprimidos. No todos son malas noticias. En la baja calidad crediticia, en lo que se llama high yield, hay oportunidades. En lo que es subordinado o híbrido, también hay oportunidades. En los que son mortgage-backed securities o tal, hay oportunidades, pero hay que trabajar muchísimo, o sea, hay que realmente apelar a una gestión profesional y dedicada puramente para verlo. El modelo de me compro mi bono al 5 o 6% y vuelvo a ver a mi banquero dentro de 3 o 4 años cuando venza, parece que es historia lejana, según te estoy interpretando. Ustedes los gestores,
¿qué otra forma tienen, ¿no? Porque de generar dinero, de generar riqueza a través de la renta fija, ¿no? Porque ahora estábamos hablando de lo que es selección y trading, pero ¿qué otra forma tienen de explotar el mercado de renta fija que también habla de la importancia de la gestión activa? Sí, creo que la gestión activa es claramente muy importante en el sentido de que los benchmarks de renta fija, si tú miras prácticamente casi todos los benchmarks de renta fija, los globales, gran parte de lo que tienen es investment grade, gran parte de lo que tienen es corporativo, y gran parte de lo que tienen es largo, y gran parte de lo que tienen es muy poco yield. Entonces, si te compras el benchmark de renta fija, estás comprando duraciones largas con yields bajos, y estás comprando un poco de lo mismo, en el sentido de que, como estos son market cap weighted, claro, el peso que te va a tener, a lo mejor va a haber uno que otro bono coco, pero claro, el mercado de bonos coco en total en Europa son 300 billones. El Multiverse Index, que es el índice que incluye todos los bonos que están ahí en el mundo, el market cap son como 70 trillones. Entonces no te hace ninguna diferencia. Y básicamente lo que estás comprando con los benchmarks es comprar duración con yields bajos y bonos corporativos. Eso es. Entonces creo que la gestión activa te permite explotar estos mercados en los cuales hay más complejidad, pero hay un premio por esa complejidad, evidentemente, y te permite también explotar cosas como hedging de monedas, que ahora tal vez es un poco menos relevante que antes porque las curvas están más cercanas unas a otras, sobre todo la en dólares decayó con las bajas de la tasa de la Fed. Cosas como el Brexit Premium creo que también son interesantes, o sea, en UK, bueno, nosotros estamos basados en UK, hay todavía un premio a los spreads por el tema del Brexit. Les puedo mostrar rápidamente. Y entramos en otro tema, creo que también importante, que es esa mirada global cuando miramos los mercados de renta fija, que hoy en día también cobra mayor importancia, ¿no? Y no solo por ahí invertir en lo que conocemos o lo que tenemos cerca, sino ampliar ese espectro y poder mirar oportunidades en Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos, en mercados emergentes. Eso creo que es importante tener en cuenta también en esa búsqueda de retornos y oportunidades en renta fija. Estoy de acuerdo, completamente, Diego. Y esto solamente para ejemplificar parte de lo que acabas de decir, que es el tema de UK. UK es un mercado de renta fija relativamente pequeño del punto de vista global, y creo que la verdad mucha gente fuera de UK no lo mira, a lo mejor algunos en Europa, pero eso es todo. Y lo que tengo aquí es simplemente una tabla con los yields y spreads y ratings en high yield, solamente por poner el ejemplo. Sterling High Yield, estamos hablando de un yield, esto a cierre de julio, un yield to worst de 6.60, en euros 4.20, en dólares 4.46. Aquí tengo el spread. Si miramos el rating promedio en Europa es double B-, el rating promedio en US High Yield es single B+. Si miramos la madurez, el índice High Yield en Estados Unidos es más largo que los otros, que en euros y que en dólares, que en euros y que en pounds. Entonces, si hacemos un ajuste, digamos, un ajuste rápido, por decirlo de alguna manera, para obtener cuánto es más o menos el spread de 5 años al nivel double B- en euros, pounds y dólares, nos damos cuenta que el spread en US High Yield es bastante menor que en pounds, y de hecho en euros está ahí en la mitad. Pero si miramos solamente euros con dólares para hacer la comparación, estamos hablando de 200 puntos base más de spread, incluso ajustando por el rating y ajustando por la madurez. Y esto claramente tiene que ver con el tema del Brexit. El Brexit es obviamente algo que está lejos de ser resuelto, así 100% resuelto, pero al mismo tiempo para nosotros siempre ha significado, desde que fue el voto del año 2016, el Brexit siempre iba a significar, en nuestra opinión, un tema de earnings para las empresas, o sea, un tema de márgenes, un tema de return on equity. Me refiero aquí, por ejemplo, Barclays o los bancos, compañías de seguros, van a tener que abrir subsidiarias en Europa para poder operar y para poder tener headquarters en Europa y en UK. Eso, por supuesto, que es costoso. Por lo tanto, el return on equity puede que sea menor, los legal fees, etc. Pero ¿va a haber un default de Barclays por esto? En nuestra opinión, no.
Y la razón de eso es que, bueno, Barclays tiene un nivel de capital que es bastante por encima del nivel regulatorio y eso le permite absorber costos adicionales como esto, o incertidumbres como las que puede traer el tema del Brexit. Entonces, claro, el dividendo de Barclays, los ratios de equity de Barclays, claro, por ahí van a sufrir, pero desde el punto de vista crediticio, la verdad es que problemas con Barclays no tenemos. Creemos que el tema del Brexit no va a ser un evento muy grande desde el punto de vista de la calidad crediticia de Barclays. Sí va a ser un evento importante desde el punto de vista del investment thesis para el equity de Barclays, estoy de acuerdo. Pero la calidad crediticia, la verdad es que no. Y sin embargo existe este premio en los spreads. Entonces para nosotros, en este fondo, el Strategic Income Fund, el objetivo principal de este fondo es income. De hecho, históricamente, si miras los números, aproximadamente un 70% del retorno total de esta estrategia desde que se lanzó el año 2010 viene por el income y un 30% viene por ganancias de capital. O sea, el income es lo que estamos buscando. Entonces, si tienes un premio en los spreads y que no corrige, porque este premio existe desde el Brexit, para nosotros está perfecto, porque justamente eso es lo que estamos buscando, income. O sea, de hecho, si me preguntas, bueno, es que a lo mejor este premio se va a cerrar y va, obviamente, tendría una ganancia de capital, si es que eso pasa, yo prefiero que esté todavía el premio y me llevo ese income que es justamente mi objetivo. Así que ese tipo de mercados que la mayoría de la gente, los benchmarks, no miran demasiado, creo que son una parte importante del alfa que puede generar un fondo, sobre todo un fondo que no tiene los benchmarks, porque los benchmarks son, como les digo, no son demasiado atractivos. Si miro un benchmark y digo, el benchmark de renta fija con duración, no sé, de 7 y un yield de 2 y clasificación de riesgo BBB+, ¿es atractivo eso? No mucho, la verdad. Felipe, ya nos fuimos a 55 minutos robándote tu tiempo. Voy a lanzar la encuesta y mientras tanto te lanzo la primera pregunta. Agradecemos todos primero que si se toman son 30 segundos contestar las encuestas, desde el 1 al 10 rankear 4 preguntas y enseguida abrimos la ronda de preguntas y respuestas para Felipe. Así que ahí es rankear del 1 al 10 las distintas preguntas. Mientras tanto, te acerco a la primera pregunta, que es de Valentina, y que dice, explícanos un poco más eso que comentaste al principio de la falta de liquidez o la falta de puntas que hablabas en el mercado. No sé si podrás mostrarnos en el mercado cómo se ve un mercado, cómo se ven las puntas en general, para tener un poco de noción de esto que mencionabas gráficamente, por decirlo de alguna manera. Sí, te entiendo. La primera parte de la pregunta, lo que pasó, o lo que estaba tratando de explicar ahí de lo que pasó en marzo, fue que cuando tienes eventos tan severos, inesperados, por decirlo de alguna manera, como fue el tema del virus en marzo, que súbitamente todo el mundo se dio cuenta de que esto era un problema global y grande, y después de tener un rally gigantesco, evidentemente, por años, lo que pasa es que los portfolio managers, y esto te lo digo como la experiencia de nosotros, estábamos en el escritorio, empezó a pasar esto, y uno dice, bueno, a lo mejor nos van a llegar los redemptions, no sabemos. Es algo que está fuera de nuestra capacidad, de a lo mejor los clientes van y rescatan plata y tenemos que tener la liquidez. Nosotros teníamos un 35% en US Treasuries en ese momento, así que desde ese punto de vista no teníamos mayor problema, pero tampoco queríamos cambiar el allocation del fondo dramáticamente, vendiendo US Treasuries para hacer frente a potenciales rescates. Entonces, ¿qué significa eso? Que si están imagínate que están todos en esta misma situación. Entonces, cuando todos en el buy side, o sea, todos los fund managers dicen, tengo que salir a buscar una punta compradora, desde el punto de vista general, o sea, todos están vendiendo activos de crédito y también US Treasuries para hacer frente a rescate. Lo que necesito yo desde el punto de vista de un mercado que funciona eficientemente es que haya algún tipo, que tenga una punta compradora. O sea, alguien que tenga, alguien que opere de manera distinta. Alguien que te diga,
yo sé que están todos vendiendo, pero yo tengo otros incentivos o tengo otra trabajo que hacer, y en ese sentido puedo tener una punta compradora para la gente que viene a vender. Y eso es básicamente el trabajo de un float trader. Es decirte, bueno, esta es mi punta compradora, yo sé que tú estás vendiendo, yo sé que tal vez por ahí voy a perder un poco lata con este trade, pero bueno, eso es, tengo que salir a dar una punta compradora. Así es como funcionaba antes. Y con un balance, ¿qué necesitas para eso? Necesitas un balance relativamente grande, porque como te acabo de decir, los flujos son bastante one-sided en inglés, no sé cuál es la traducción en castellano de eso, o sea, pero vienen de un lado solamente. Típicamente cuando viene este tema de una crisis como esta, todo el mundo sale a vender. Entonces, necesito tener una punta compradora grande para poder absorber harto de eso, porque obviamente otra parte de esta presión la va a absorber el precio va a caer. Entonces, cuando la comunidad de traders, digamos, el sistema bancario, tiene un balance mucho menor que el que tenía antes, la capacidad que tienen de absorber toda esa venta es mucho menor. Y consecuentemente el precio es el que se ajusta mucho más de lo que debiese, en teoría, ajustarse. No tengo nadie que me haga ese contrapeso. Entonces, y de la misma manera, cuando esto se da vuelta, el tipo sale a vender lo que compró, pero rápidamente eso se acaba, y después de eso, como todo el mundo se dio vuelta al mismo tiempo, y son todos compradores, de la misma manera que no había punta compradora antes, no hay punta vendedora ahora. Entonces, el price action, digamos, esos gráficos de precios que uno ve, claro, te muestran unos price actions de caídas de 30 puntos, pero o sea, si tú querías salir a comprar o vender 15 millones a esos precios, era prácticamente imposible. Esto suena todo muy negativo, pero estamos hablando de un caso muy extremo. O sea, hoy día esto no es así. Esto estoy hablando de la peor crisis que hemos tenido en los mercados financieros en no sé cuántas décadas. O sea, es un estrés en el de liquidez muy agudo, pero que claro, te duró 2-3 semanas. Eso es un poco porque, bueno, salieron los gobiernos, salieron los bancos centrales, etcétera, etcétera. Y el efecto que tuvo eso en nuestra manera de pensar fue, esta crisis de liquidez claramente está significando que las cosas se están desviando de sus fundamentales. Cuando tú tienes un bono, clasificación de riesgo single A, que te cae 40 puntos, 35 puntos, uno dice, bueno, es que aumentó la probabilidad de default de esto de tal manera que este bono se va a caer 30 puntos. Si es single A, o sea, a lo mejor, estamos de acuerdo que el escenario es muy malo, estamos de acuerdo que a lo mejor ya no es single A porque probablemente va a haber un downgrade a, qué sé yo, triple B. Pero estamos hablando de yields y spreads y movimientos de precios gigantescos que tienen que ver con una dislocación, porque todo el mundo sale a buscar punta compradora en lo que es más fácil. Entonces, US Treasuries, los bonos cocos también, bonos investment grade, claro, porque high yield te cae, pero eso, el trading que hubo era muchísimo menor que en investment grade porque la gente sabe que no hay punta. Cuando hay un escenario de estrés así tan grande. Y repito, porque creo que es muy importante repetir esto, hoy día este escenario no es el escenario que estamos viendo, hoy día uno puede salir a comprar y vender tranquilamente, no pasa nada, pero cuando llegas a esos niveles de estrés, es importante analizar cuál es la causa. Fundamentales, por supuesto que fueron la causa principal, pero en algún momento esto se transformó en una crisis de liquidez y se te abrió una oportunidad para comprar sobre todo papel investment grade, en nuestra opinión, que fue lo que hicimos en marzo y en abril también. Espectacular, Felipe. La verdad que agradecerte por la generosidad de tu tiempo y a ti, Diego, también. No son todo malas noticias para el inversor más conservador o de renta fija, pero como veníamos compartiendo en otras charlas, ¿no? El mundo de invertir se volvió muchísimo más complejo. Ya las recetas tradicionales no bastan o no alcanzan para obtener retornos satisfactorios cuando alguien piensa en tener ingresos para compensar su jubilación o su retiro o para su día corriente. Ya no alcanzan las recetas sencillas y simples para de alguna manera generar ingresos, generar retornos. Y bueno, las buenas noticias es que yendo de la mano de expertos y de profesionales, se puede obtener los retornos que hay disponibles y el valor que hay en el mercado
que no es fácil, no es para cualquiera, se requiere de gente con tanto talento y tanto conocimiento como el tuyo, Felipe, y agradecerles a ustedes y a las gestoras en general por traer esto tan cerca nuestro, tener la oportunidad de hablar con un portfolio manager y que nuestros clientes escuchen un portfolio manager, hace 5 años era impensable, imposible, y hoy estábamos conectados Londres, Montevideo, alguno de Buenos Aires, alguno de Chile también, o sea que es un privilegio realmente poder escucharte y solo palabra de agradecimiento para ti, para todos los que nos escucharon, para Diego, y también para todo nuestro equipo. Muchas gracias a todos. Gracias, Juane, también. Gracias por la invitación y quedamos a disposición para poder comentarles cómo acceder a la estrategia que maneja Felipe y su equipo a través de Santander, o por si quieren ampliar en algún otro concepto, quedamos a disposición para servirles a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a todos que tengan un muy buen día y en unas semanas nos conectamos para otra entrega del ciclo de charlas. Felipe, invaluable realmente tu participación. Ojalá que pronto te tengamos de vuelta. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, Diego. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.